Muy bien, yo ya les he ido enseñando varias cosas de cómo trabajar con HTML y estas cuestiones. Eh, Sobre todo estoy seguro que con los últimos videitos quedaron muchas dudas con la cuestión de que cada quien va a investigar por su cuenta. En principio, ¿dónde puedo conseguir información? Y esto es muy importante saberlo, pero hasta que no surja esta necesidad no podría mostrárselos. Ya hice que surgiera esa necesidad al dejarles a cada quien abierto la cuestión de que investigue por su cuenta. Porque al final esto es lo que vamos a tener que hacer siempre. Ahora, ¿dónde puede conseguir, por ejemplo, esta información? Un sitio que esté en español y que tiene muy buena información, y no únicamente información para como como les digo, únicamente de HTML, sino también información de CSS, de JavaScript, por ejemplo, es este sitio, developer.mozilla.org. Y como ven, aquí me agrega una diagonal es, justamente por el idioma en el que detecta mi navegador. Pero bueno, como ven, este es un sitio creado por Mozilla Firefox, justamente, bueno, por Mozilla, los que crearon el navegador de Firefox, para justamente poder ver documentación sobre elementos. Como ven, aquí hay una barra que dice buscar. En esta barra yo puedo meterle sobre lo que quiero información. Por ejemplo, si quiero información de estilos, puedo poner el tipo de estilo que quiero saber. Por ejemplo, background, que esto es valor CSS. Si yo quiero saber cosas de JavaScript, puedo poner, por ejemplo, function, que son palabras de JavaScript propiamente. Y si quiero información, en nuestro caso, por ejemplo, de HTML, puedo ponerle tal cual el nombre de lo que estoy buscando, table, que es el último tema que estuvimos revisando. Entonces yo aquí simplemente escribo table, doy un enter, y esto justamente va a empezar a darme resultados dentro de su propia documentación. Ahora, como ven, tengo varios elementos. Tenemos que ir viendo justamente qué es lo que vamos necesitando. Por ejemplo, todo esto, nadie de ustedes, o más bien, esto de table values, esto es para JavaScript. Podemos acceder a esto dentro de JavaScript. CSS table, por ejemplo, o styling tables, o table layout, todo esto son cuestiones de CSS. Entonces, como ven, si yo les mostraba esto desde un inicio, no iban a entender absolutamente nada. Aquí tenemos la nomenclatura de la etiqueta table y tenemos table element o elemento tabla. Justamente, si yo doy un clic aquí, como ven, va a darnos el resultado de lo que estamos nosotros buscando. Y justamente por esto era necesario que vieran tal cual todo. Y por ejemplo, aquí nos da un flujo de contenido. Si queremos verlo tal cual, creamos nuestra etiqueta table, por ejemplo, y podremos ir agregando elementos. En principio, elementos que son obligatorios y elementos que son opcionales. Por ejemplo, elemento opcional caption, 0 más elementos call group, un elemento opcional de teeth, y por ejemplo, alternativas de tfoot puede ser 0 o más elementos de tbody o elementos tr. Al final, yo les estoy dando una alternativa de lo que generalmente se trabaja con tablas, que al final es esta estructura. Lógicamente no es la única, y aquí ya entrarían cuestiones de que ustedes vayan probando, ustedes vayan metiéndose en estas cuestiones a ver qué es lo que
al final les va resultando como lo van necesitando. Por ejemplo, si vamos a la sección de ejemplos, tenemos justamente lo que yo les enseñé la vez pasada, una simple table, que simplemente es una etiqueta table, elementos tr de filas y td, que son columnas al final. Por ejemplo, podemos, si seguimos bajando, ir viendo que hay más ejemplos, table con teeth, tfoot y tbody. Y aquí podemos ver que se inicia con table, el uso de ted, vamos viendo qué está haciendo, y por supuesto todo esto al irlo implementando, al ir experimentando, al final iremos viendo cómo sirve, y nosotros no vamos a tener que aprender absolutamente nada de esto tal cual, sino estos ejemplos justamente es para que nosotros copiemos, peguemos, veamos qué hace, y al final, si nos sirve, aprenderlo e implementarlo. Esto es el punto de los ejemplos, que sí, lo recomendable no es copiar código, pero sobre todo para ver esto, como por ejemplo aquí, también tenemos un área de resultados. Esto no siempre viene, por eso les digo que pueden copiar y pegar y estar experimentando. Los resultados nos los divide en este elemento justamente de así se va a ver la tabla, pero recordemos que estos estilos por sí solos no se agregan, entonces esta tabla se va a ver entre comillas así, pero la siguiente puede tener un título y la siguiente otro título y así. Estos son los resultados que al final van a ir obteniendo, pero como ven tienen que ir viendo justamente qué es lo que hace cada cosa. Se los recomiendo que lo hagan así, tal cual, que empiecen a copiar y que empiecen a escribir ustedes para ir viendo resultados, y no únicamente de este elemento, del elemento en el cual quieran profundizar o de características que quieran profundizar. Al final yo te enseño lo necesario y ya queda en cada quien y en sus necesidades lo que debe ir investigando y lo que debe ir aprendiendo. Entonces, ya que conocemos esta dirección, pues te la dejo en la descripción y podemos continuar justamente con el curso.